Muy buenos días, mis amados hermanos. Que me acompañen a las Sagradas Escrituras en esta mañana, al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960 y vamos a orar para dar inicio a nuestro sermón. Segunda de Crónicas 26. Tiene como título Victoria sobre Moab y Amón. Veamos lo que dice el entonces rey de Judá, Josafat. Estas son las palabras de él. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Veamos también el 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Vamos a leer, vamos a orar en esta mañana, mis hermanos, y vamos a dar inicio a este sermón. Amado Señor, en esta mañana estoy junto a mis hermanos delante tuyo y delante de tus sagradas escrituras para que seas tú enseñándonos, Señor. Para que seas tú, como vamos a ver, abriendo nuestros corazones a tu palabra y a lo que ella claramente nos enseña. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, porque estamos aquí por ti, Señor. No para agradar a nadie, no para tratar de aparentar, sino para aprender de ti, para amarnos como hermanos y para obedecerte. Que seas tú, Padre Santo, confrontando nuestro pecado, que seas tú, Padre Santo, corrigiendo nuestra maldad. Amén. Y ayudándonos, Padre Santo, a vivir en una santidad cada día mejor y cada día más abundante. Gracias te doy en esta mañana, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta mañana continuamos con la serie Los Atributos de Dios. Hoy vamos a iniciar el estudio de un nuevo atributo. Este nuevo atributo es llamado la supremacía de Dios. Como vamos a ver, la supremacía de Dios la vamos a estudiar junto a otro atributo que está íntimamente ligado, que es la soberanía de Dios. Pero hoy vamos a comenzar con este nuevo atributo, que es la supremacía. Después de haber visto los decretos, después de haber visto la singularidad de Dios, ahora vamos a ver la supremacía. Y en este punto, mis amados hermanos, es importante recordar, digamos, el texto que vamos a abordar y vamos a ver los puntos. Este texto, si nosotros vemos en el contexto y lo estudiamos desde el versículo 19, es un rey llamado Josafat, rey de Judá, y es un rey que no fue tan malo, fue bueno, podemos decirlo, pero que cuando vino se levantaron dos naciones enemigas del pueblo de Israel, que fueron Moab y Amón, y ellos pues no estaban realmente preparados para la guerra y eran menos en batalla. Lo que hizo Josafat, rey de Israel, fue clamar a Dios. Y cuando vemos que hace este clamor, esta oración, él la hace en unos términos que nos van a permitir conocer este atributo que vamos a estudiar hoy, que es la supremacía. Pero también vamos a ir a otros textos, hermanos, así que les pido tener su Biblia a la mano. Este sermón, mis hermanos, estará compuesto de 4 puntos. El primero es: ¿qué es la supremacía? ¿Qué es la supremacía? El segundo punto es: ¿en qué consiste la supremacía de Dios? El tercero serán unas conclusiones y el cuarto unas aplicaciones. Antes de entrar al primer punto de manera introductoria, es importante decir lo siguiente. Cuando vamos estudiando cada atributo más y más, vamos formándonos una imagen mejor y más bíblica de Dios. Tal vez cuando empezamos la introducción y antes de que viéramos la singularidad de Dios, tal vez teníamos una imagen diferente de Dios. Y cada día vamos dándonos cuenta que es necesario que desaprendamos ciertos conceptos y cierta visión que teníamos de Dios para aprender lo que la misma Escritura, lo que el mismo Dios ha revelado de sí mismo a través de la palabra.
¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado un concepto de Dios que el mundo nos ha enseñado, que las películas nos han enseñado, que nosotros mismos hemos fabricado, que hemos aprendido a través del sistema educativo, pero que no es necesariamente el concepto que las Sagradas Escrituras contienen acerca de Dios. Por lo tanto, es importante, mis amados hermanos, comprender que cuando vayamos a estudiar la supremacía de Dios, vamos a poder apreciar de una manera mucho más profunda y mucho más prolija a Dios, y podremos adorarlo con un mayor gozo y entendimiento, porque cada vez conocemos mejor a Dios. Es como si Él se fuera revelando poco a poco, es como si fuera una luz gradualmente creciendo para poder ver mejor a Dios. Recordemos cuando vimos la introducción a toda esta serie, que dijimos que lo vamos a estudiar completamente, pero no quiere decir que vamos a conocer completamente a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios es infinito, es eterno, es decir, lo podemos estudiar como lo dice en la Escritura, pero es imposible llegar a comprenderlo en su totalidad. Entonces siempre debemos tener esto en cuenta. Vamos a comenzar con el primer punto, que es la supremacía, mis amados hermanos. ¿Qué es la supremacía? Y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua tiene dos acepciones para el término supremacía, para la palabra supremacía. El primero es grado supremo en cualquier línea, y el segundo es preeminencia o superioridad jerárquica. Las dos, por supuesto, son aplicables a lo que vamos a decir, pero si pudiéramos nosotros definir la supremacía de Dios, podríamos decir que Dios está por encima de todo y de todos, está sobre todas las cosas, es supremo, es decir, no hay nadie que esté encima de Él, no hay nadie que esté sobre Él. Él está sobre todas las cosas. Él es el mayor, Él es el más importante, Él es el más poderoso, es supremo sobre todo. No existe nada ni nadie, como vamos a ver, que siquiera se asemeje a lo que es Él y a la capacidad y a la dignidad que Él tiene. Es más, todas las cosas que ha creado simplemente son una hechura de su mano. Y esto es importante para entender una segunda pregunta dentro de este primer punto. ¿De dónde procede esta supremacía? O sea, ¿por qué Él es supremo? ¿Por qué Él es mayor que todos? ¿Por qué Él es más grande que todos nosotros y que cualquier otra cosa? Y debemos responder, y este es uno de los orígenes de la supremacía, uno de los fundamentos de la supremacía de Dios, y es porque Él es el creador, porque Él lo creó todo. Cuando estudiamos el decreto, vimos que todo fue creado por Él, todo fue debidamente establecido en un decreto y así se cumplió. ¿Y quién decretó? Fue Él. Nosotros y todo el universo somos productos de su poder creador. Es más, no puede haber nada que sea superior a Él porque no hay nada que no haya sido creado por Él. No existe algo que no proceda del poder creador de Dios. Todo lo que existe es porque Dios lo creó. Si hay algo que no existe, es porque Dios no lo creó. Y esto es muy importante. Vayamos al libro de los Salmos para ver esta paternidad que Dios tiene sobre su creación. Salmos capítulo 24, versículos 1 y 2. Y veamos cómo el salmista David entiende que el mundo es de Dios porque Él fue el que lo creó, porque Él es el autor de la creación. Salmos capítulo 24, versículos 1 y 2, se llama el Rey de Gloria. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Miren lo que dice David el salmista. De Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, Él es el dueño, el mundo y los que en él habitan, también nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. ¿Por qué Él es el dueño de la tierra y de los que en él habitan? Miren el por qué, lo explica David. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es decir, porque Él creó la tierra y porque Él creó a los habitantes de la tierra. Es por eso que Él es el dueño de todo. Es por eso que Él está sobre todos, sobre todos. Miren lo que continúa diciendo en el versículo 3 y miren el verbo que va a utilizar.
¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y más abajo va a decir el limpio de manos y puro de corazón, es decir, el que es santo. Pero lo importante es que, mis amados hermanos, David entiende, y nosotros también entendemos, que Él está por sobre todos porque Él fue el quien creó todas las cosas. No existe nadie que esté sobre Él. Esta es, digamos, la definición que podríamos dar de supremacía de Dios con base en las Escrituras. Y volvamos al texto de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 10, para ver que el rey Josafat también entendía, digamos, que no había nadie por encima de Jehová. 26. Mira lo que dice. Y dijo, ¿quién dijo? El rey Josafat. Jehová, Dios de nuestros padres. Pregunta, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Acá empezamos a ver otro fundamento del por qué Él es supremo. Ya vimos que una cosa es porque Él creó todo. Segundo, es porque no hay nadie que iguale su poder. No hay nadie, ni siquiera es que se le acerque al poder que Él tiene. ¿Por qué? Porque todo lo que Él creó es inferior en poder a Él. Todos somos inferiores en poder a Jehová. Él es completamente superior que todas las cosas juntas creadas por Él. Su poder es tan grande que, como lo dice un autor, si nos juntáramos todos los seres humanos a hacer una guerra contra Él, Él con el chasquido de sus manos nos eliminaría a todos sin ningún problema. Él no se afanaría, Él no se asustaría, Él no temería. Porque recordemos cuando veíamos también otro atributo, que cuando Él mira su creación y mira la tierra, son como nada, son como polvos, son como langostas, simplemente como nada. Esto no quiere decir que no tengamos valor, sino que su grandeza es tanta que comparado con ellas, no somos nada. Entonces, estos, mis amados hermanos, son los fundamentos de la superioridad, de la supremacía de Dios. Primero, que Él es el creador, y segundo, que no hay nadie quien se iguale en su poder, en su grandeza, en su dignidad. Entonces ya hemos definido qué es la supremacía de Dios. Pero lo segundo ahora que tenemos que definir es en qué consiste la supremacía de Dios. Ese es el segundo punto de nuestro sermón. ¿En qué consiste la supremacía de Dios? Habiendo visto esta definición y estos dos fundamentos. La supremacía de Dios, mis amados hermanos, quiere decir que Él es lo máximo, que Él es, que encima de Él no hay nada. ¿Por qué es importante enseñar esto? Tal vez cuando usted y yo estuvimos en el colegio, a nosotros nos enseñaron dos civilizaciones muy importantes en nuestra historia: la civilización griega y la civilización romana. Pues tal vez no nos acordemos de todo ni de todo, pero sí nos acordamos de sus dioses. ¿Sí recuerdan que habían algunos dioses, o los que leyeron alguna vez la Ilíada? Bueno, si la leyeron. En el caso de los dioses griegos y romanos, había una jerarquía de dioses. Habían unos dioses que eran más importantes que otros, ¿cierto? Entonces, el dios creador en la civilización griega era Zeus, y básicamente los otros dioses eran como sus hijos. Pero a la vez Zeus también tenía unos padres, que eran Cronos y Rea. Y Zeus fue el hijo que logró escapar de Cronos, del dios tiempo, porque Cronos se devoraba a todos sus hijos, y a la vez entonces Zeus se volvió como el padre de todos los dioses, y empezó a gobernar en el Olimpo, y empezó a crear a todos los otros dioses, y algunos dioses eran sus hermanos, y otros dioses eran sus hijos, y otros dioses eran sus sobrinos. Entonces escuchamos a dioses como Atenea, Hefesto, Apolo, bueno, Ares, y vemos que había una jerarquía entre ellos.
En los dioses romanos, pues los romanos lo único que hicieron fue cambiarle los nombres a los dioses griegos, ¿no? Que por cierto son los nombres de nuestros planetas. Entonces Zeus se pasó a llamar Júpiter y ya los hermanos se llamaban, era Marte, había una hermana que se llamaba Venus, había otro que se llamaba Mercurio, etcétera, etcétera. Pero esto no solo pasa en la antigüedad, sino en la actualidad hay una religión de miles de millones de personas que también entiende a los dioses de esta manera, y esa religión es el hinduismo. El hinduismo tiene un panteón, o sea, una colección de dioses infinita, incontable. ¿Por qué? Porque hay un dios para todo. Pero hay algunos dioses que son más importantes que otros. Entonces, el dios Brahma, el dios creador, el dios Vishnu, bueno, uno tiene un dios que es bueno, un dios que es malo, un dios que creó, un dios que destruyó, y a partir de esos dioses salieron otros muchos dioses. Entonces está la diosa Shiva, el dios Ganesha, bueno, y hay un dios como un santo para todo acá, para entenderlo. Entonces está el dios de la agricultura, el dios de la fertilidad, el dios del trabajo, el dios de la salud, el dios de todo. Y todos esos dioses, unos son mayores que otros, otros son más importantes que otros, otros menos importantes. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando estudiamos las escrituras no existe ningún otro Dios, solo hay uno. Solo hay uno, no existe otro aparte de Dios, no hay un hermano de Dios, no hay un padre de Dios, no hay un tío de Dios, no hay un primo de Dios que sea Dios a la vez. No existe ninguna otra deidad, no existe nada que pueda siquiera parecerse a Él. Entonces, en nuestro contexto es fácil de comprender, pero vemos que por mucho tiempo el politeísmo pues, fue la regla general de las civilizaciones, de la creencia de las civilizaciones. Y esto es importante porque muchas veces las personas piensan, bueno, pero ¿quién creó a Dios? ¿O Dios de dónde salió? ¿O quién le dio el poder a Dios? ¿O Dios por qué está ahí? ¿Sí? Y la pregunta es, nadie lo creó, siempre ha estado y Él es el creador de todo. Esa es la respuesta. Es más, nunca ha habido ningún otro Dios, ni habrá otro Dios nunca. Hay personas que enseñan, por ejemplo, en la secta de los mormones, que cuando nosotros muramos llegaremos a ser como dioses, es decir, como de la misma calidad, de la misma estirpe de Cristo. Y esto, pues mis amados hermanos, no es más que una herejía. Por supuesto llegaremos a ser santos, pero nunca llegaremos a ser como Cristo. Nos podremos parecer, pero Él seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo sus hijos. Mira lo que dice el libro de Isaías, que es un libro que hemos estudiado mucho a lo largo de esta serie. Capítulo 45, versículo 18. Dios es completamente tajante en esta afirmación. Y mire lo que dice. Y veamos que Jehová, cuando afirma su poder, su superioridad, la afirma en esos fundamentos que ya hemos estudiado, que Él es creador y que Él es poderoso. Miren lo que dice el 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, no hay otro fuera de Él. Si leemos todo el capítulo 44, el 45 y el 46, vamos a darnos cuenta que Jehová, o Dios, repite esto: no hay Dios fuera de mí, yo soy el único Dios, yo soy el único Dios poderoso, yo hago lo que quiero, mi voluntad se cumplirá. Nosotros ya estudiamos más adelante otros versículos, como el 46, y vemos que ese carácter diferente, que cuando veamos en la singularidad que Dios no se parece a nadie, también le hace superior. Y en eso consiste la supremacía, mis amados hermanos. Y esto que nos permite ver en contraposición a Dios, es que el único verdaderamente grande, el único verdaderamente relevante e importante en nuestra fe es Dios. Nosotros somos simplemente el objeto de esa fe, es decir, más bien los sujetos que recibieron por gracia todo el plan de redención y la salvación. Pero nosotros no podemos levantarnos y vanagloriarnos de nada.
y decir es que soy yo. No, usted no es nada, pero Dios sí es grande, es único, es superior. Comparado con Él todos somos nada. Mire lo que dice Isaías 46, versículo 9, reafirmando la misma idea que estábamos viendo. 46, 9. Mire lo que dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Esto es un atributo, la supremacía, que le confiere exclusividad. Por lo tanto, es un atributo incomunicable, hermanos. Nadie puede decir es que yo me parezco a Dios y soy pues así. Algunos han tergiversado las escrituras diciendo que como el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios, entonces básicamente Él es un Dios pequeño. Algún predicador llegó a decir, equivocadamente, que éramos Jehová Junior, pero no es de esa manera. Nosotros no somos dioses pequeñitos, nosotros no somos mini dioses o cristos pequeñitos. Esto es una herejía, hermanos. Solo hay un Dios en el cristianismo, no hay varios dioses. Y miremos que el mismo Dios lo dice: no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Lo mismo lo dice el Señor. Entonces es importante entender que Dios es absoluto, Dios es indiscutible, Dios es supremo, y es tan grande que no podemos ni siquiera incluso conocer la totalidad de su extensión y su poder. Imaginemos esto, es decir, nuestra mente no puede lograr entender completamente la deidad. Alguien lo ilustraba con la siguiente ilustración, hermanos. La montaña más alta que se conoce en el sistema solar es el Monte Olimpo, en Marte. Es un monte que es 3 veces más grande que el Monte Everest, tiene más o menos 24.000 metros de altura, el Everest tiene 8.800. Y dicen que si uno se pusiera a la base del monte, no alcanzaría a ver la punta de ese monte. O sea, vería como, mejor dicho, hasta el cielo y no vería el final. Y que si se parara la punta de ese monte, no alcanzaría a ver la base de ese monte. Porque el monte es tan grande que nuestra vista no alcanza a abarcar la totalidad, ni estando desde abajo ni estando desde arriba. ¿Esto para qué, mis hermanos? Aunque estamos estudiando las Escrituras y vamos a conocer cada día un poco más de la imagen, de la superioridad, de la grandeza de Dios, vemos que somos parecidos a ese hombre que se para en esa base, y aunque trata de ver todo el monte, no lo puede ver. Parece que no tuviera final, parece que no hubiera una punta de ese monte. Y si nos paráramos igualmente en la punta, no podríamos ver la totalidad de la base del monte. Es así con el Señor. Lo vemos, lo vamos conociendo más, y esto nos lleva, por supuesto, a glorificarlo, pero eso no quiere decir que ya lo conocemos todo, ni que lo entendemos todo, porque el Señor simplemente no cabe en nuestras limitadas mentes. No puede nunca caber en ellas. Ahora, esto pues hasta acá todo parece como bien, fácil de entender, sencillo, ¿cierto? Él está por encima de todos, Él es más grande que todos, Él es más poderoso que todos. Pues no tiene como ninguna discusión, ¿cierto? Pero cuando empezamos a interactuar con este concepto, vamos a ver que no es tan sencillo como parece, dice el pastor Miguel Núñez. ¿Por qué? Porque esa supremacía va a conllevar, que es el atributo que vamos a estudiar después, la soberanía. Y es que Él tiene, al estar encima de todos, Él tiene el control de todo. Él tiene el poder sobre todo y sobre toda su creación. El punto, y acá viene lo controversial, y esto es algo que yo quiero que ustedes estudien porque lo vamos a estudiar, es la interacción entre el poder de Dios y la voluntad del hombre. ¿Hasta qué punto Dios tiene poder sobre nuestras voluntades? ¿Hasta qué punto tenemos libertad o no tenemos? ¿Por qué? Vamos a ver algunos textos
que probablemente van a cuestionar esa idea que usted tenía. Es decir, nosotros decimos o solemos decir algo como lo siguiente: de pronto usted no, pero yo sí lo he hecho. No, pues Dios a todos nos creó, pero quien toma las decisiones soy yo, ¿cierto? Quien hace las cosas que quiere, pues soy yo. Yo puedo hacer lo bueno, yo puedo hacer lo malo, yo puedo básicamente hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Es decir, en este momento yo puedo hacer algo bueno, después pueda cometer algún pecado. Básicamente el hombre tiene un amplio rango de libertad. Y nosotros cristianizamos ese concepto, que a mí me parece que no es tan cristiano, con conceptos que ya hemos escuchado, ¿no? Es que Dios es un caballero, ¿no? Entonces, si Él no quiere, si yo no quiero, Él a mí no me puede obligar, ¿cierto? Y también ese que veíamos, esa tergiversación de Apocalipsis 3, que Él está tocando a la puerta ahí, esperando, triste y solitario a que nosotros le abramos. Porque si yo no quiero, Él no puede hacer nada. Entonces eso empieza a chocar con ese tema de que Él es poderoso y tiene todo en control. Porque entonces, si es tan poderoso, ¿por qué yo puedo básicamente frenar su voluntad o frenar su poder, ¿cierto? Vamos a ver dos textos, mis hermanos. Vamos a acudir primero al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 3. El libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 3. Y veamos lo que dice nuestro buen Dios a Moisés antes de que inicie las plagas de Egipto. Y veamos lo que dice. Está hablándole a Moisés. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y mire lo que pasa en el 4. Y Faraón no os oirá. Cuando vamos más adelante, vemos que efectivamente se cumple eso que él dice, y aparece en el capítulo 8 diciendo: y el Faraón endureció su corazón y no permitió que Israel se marchara. Creo que todos conocemos esos textos con meridiana claridad, que Moisés decía: déjenos ir, porque... y el Faraón lo pensaba cuando no endurecía su corazón, y entonces cuando lo endurecía caía una de las plagas. Y entonces le decía a Moisés: mire Moisés, la plaga. Entonces Moisés oraba al Señor, le decía que los dejara ir, y él endurecía nuevamente su corazón y caía la siguiente plaga. Es así básicamente como resultó. Pero ¿qué es lo importante? No es el estudio de las plagas, sino que quien endureció el corazón del Faraón, que ya de por sí era duro, pecador y malo, fue Dios mismo. Veamos que lo dice, ¿cierto? Y yo endureceré el corazón del Faraón para que no los deje ir, con el propósito de que demostrar su poder delante de los egipcios. Pero vemos que ya empieza a parecernos diferente este concepto del que estábamos hablando antes. No, Dios no se puede meter conmigo si yo no quiero. Pero vemos que Dios endureció el corazón del Faraón. Pero ahora vamos a ver el ejemplo totalmente contrario. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Versículo 14. Versículo 14. Y veamos lo que sucedió en este contexto. Recordemos que estamos en la ciudad de Filipos y estaban predicando Timoteo, Pablo y Silas. Y mire lo que dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y miren lo que hizo Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué pasó después de eso? Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es decir, fruto de la adoración y de la predicación que estaban ejerciendo estos hombres, ella creyó, pero no fue por el poder de la predicación de ellos, sino porque Dios abrió su corazón. Es más,
estoy casi seguro que nadie de nosotros se atreve a juzgar o se atreve a poner en duda que quien nos permite creer es Dios mismo, quien rompe ese corazón duro y quien abre nuestro corazón al Evangelio y nos permite tener fe es Dios mismo. Recordemos que eso es uno de los pilares de nuestra fe, el entender que estábamos muertos y que fue Dios mismo el que nos atrajo con su poder, no fuimos nosotros. Entonces eso empieza a cuestionar la voluntad y la libertad de acción del hombre. Hasta dónde está nuestra libertad y hasta dónde está el poder de Dios. Y cómo esos dos conceptos aparecen. Por supuesto, este no es el objeto de este sermón, hermanos. La responsabilidad humana no es el objeto de este sermón, porque estamos en la supremacía. Pero ¿por qué traje estos ejemplos? Para que ustedes se den cuenta, en primera medida, que Dios sí puede aplacar la voluntad del hombre. Tiene el poder. Es más, lo hace y lo ha hecho con nosotros. Lo ha hecho con todos nosotros. Porque si somos creyentes, Él, si nosotros hubiéramos tenido la opción de elegir, como en la película Matrix, la pastilla roja y la pastilla azul, entonces la pastilla de la salvación y la pastilla de la perdición, todos hubiéramos elegido la de la perdición, porque amábamos el pecado, porque nos encantaba el pecado, porque eso nos deleitaba, y es más, porque odiábamos al Dios que nos decía que éramos pecadores, porque los cristianos nos parecían fanáticos, locos, molestos, una verdadera plaga, y la Biblia nos parecía un libro sin sentido. Pero Dios fue el que nos llamó, nos arrastró y nos sacó de la lápida, la rompió y nos dio vida, como hizo con Lázaro. ¿Nosotros estuvimos de acuerdo? No, es más, el Señor ya lo había decretado que sucediera así. Y si Él no hubiera hecho eso, nosotros seguiríamos en perdición. Si Él no hubiera roto esa voluntad mala, carnal, para condenación, y en su lugar nos hubiese llamado a la vida, nosotros continuaríamos en perdición. ¿Esto para qué, mis hermanos? Esto empieza a formar una nueva imagen de Dios en nuestras vidas. Si se dan cuenta que el poder del hombre ahora ya no parece tan grande comparado con el poder de Dios, ya Dios no parece un caballero que nos deja ahí en la tumba yaciendo, sino que la rompe y extrae al ser humano. Es más, lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo con sus salvos, con sus elegidos. Es más, como vemos, endureció al faraón, abrió el corazón de Lidia. Entonces, como vemos, y ya para empezar a pasar a las conclusiones, Dios es un ser superior a todos los demás seres. Porque primero Él los creó y segundo porque es más poderoso que todos. Aunque nosotros a veces, o por mucho tiempo, albergamos muchos conceptos equivocados en nuestra mente respecto al poder de Dios, porque estamos hablando del poder de Dios y de la posición que Él detenta frente a toda la creación. Ahora empezamos a ver que el humano no es tan poderoso como parecía antes de esta predicación. Y no porque yo lo diga, sino creo que ustedes lo están viendo, y no solo lo están viendo, lo están viviendo. Que Cristo tiene el poder y que Dios tiene el poder sobre su creación. Pero cuando vayamos a entender cómo Cristo ejerce ese poder sobre la creación, entonces vamos a entrar al siguiente atributo, que va a ser la soberanía. Entonces hemos culminado, creo que con la supremacía, y entraremos a ver la soberanía. Ya se dan cuenta cuál es la relación entre supremacía y soberanía. Supremacía es esa posición, y la soberanía es cómo ejerce el poder desde esa posición. Por eso son dos conceptos tan íntimamente ligados. Vamos a las conclusiones, mis hermanos. Primera conclusión: Dios es superior a toda su creación y no existe nadie que pueda siquiera remotamente parecerse a Él. Nadie. Como vemos, como decía en Isaías, no hay nadie que se parezca a mí. No hay nada parecido a mí. Y es la verdad. Nadie puede levantarse y decir, es que yo soy como Dios. Es más, la Biblia relata de alguien que hará eso, ¿cierto?
que es el anticristo, y dice, y se sentará en el trono de Dios y hará parecerse como Dios. Y aquel inicuo el Señor lo matará con el poder de su boca y el resplandor de su venida. Estuvimos el mes pasado leyendo la segunda carta a los Tesalonicenses y el anterior, la primera. Y este hombre trata de ser como Dios, ¿no? Y dice, yo soy pues así como Dios, el poder de Dios. Y lo que hace Dios es matarlo con el resplandor de su venida y con el poder de su boca. Para decir que no hay nadie como Dios. Segundo, no existe ningún otro Dios fuera de él. Dios es un Dios exclusivo, único, irrepetible. No hay ningún otro Dios. No es como en la civilización griega o como en la civilización romana, ni como los hindúes creen que Dios tiene hermanos, hijos, padres, abuelos, sobrinos, tíos, primos, sino que hay un solo Dios. Solo hay un Dios. Como dice el libro de los Efesios, un Señor, una fe, un bautismo. Tercera conclusión, Dios domina su creación con total control, poder y soberanía. Incluso como vemos y como vamos a estudiar, la voluntad de Dios. Las aplicaciones, mis hermanos, serán tres también. Primero, debemos formar una imagen bíblica y adecuada de nuestro Dios, porque traíamos una imagen distorsionada de Él. Entonces nuestro deber es, cuando estudiamos las Escrituras, quitar de nuestra mente esa imagen incorrecta que teníamos. El caballero, ¿no? Que eso suena hasta bonito. Sí, él es un caballero, entonces lo imaginamos con un escudo, una espada, un casco. Pero vemos que Dios es mucho más grande que eso. Lo segundo es que la contemplación de la grandeza de Dios, de la supremacía de Dios, nos debe llevar a Él en adoración. Es tan grande que es imposible no adorarlo. Es tan grande, es tan poderoso, es tan superior, que lo único que podemos hacer es obedecerle, adorarle, amarle. Y la tercera, hermanos, es humillar nuestro pecado en esta manera. Somos tan indignos de ir a un Dios tan grande, somos tan pecadores, somos tan sucios, tan depravados ante un Dios tan grande, tan poderoso, tan santo, que lo que debemos hacer es humillar nuestro pecado, porque lo cometemos y lo seguimos cometiendo. Pero ir ante el trono de nuestro Dios y contemplar su supremacía, que está sobre todas las cosas, que está sobre toda la creación, lo que podemos decir es cuán indigno soy. Como dijo, y lo vamos a ver en 8 días, como dijo el publicano, que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Cuán indigno soy, Dios se propicio de mí. No se atrevía a mirar al cielo porque se sentía indigno. ¿Cuánto más no seremos nosotros, mis hermanos? Pongámonos en pie en esta mañana. Hemos terminado este atributo por la gracia de Dios. Vamos a orar a nuestro buen y amado Dios, a nuestro gran Dios, a nuestro supremo Dios, para someternos a Él. No podemos hacer otra cosa más que ello, mis hermanos. Oremos a nuestro buen Dios en esta mañana. Amado y gran Señor, gracias te doy, porque tú nos muestras tu imagen a través de las Escrituras. Tú te revelas como un Dios soberano, grande, sublime, excelso, superior a todos y a todos, Señor. Ni con todos nuestros más grandes logros, esfuerzos, hazañas, proezas, llegaríamos a hacer nada, Señor. Somos nada y nunca llegaremos a ser más que eso en ti, Señor. Solo nos podemos humillar delante de tu santo trono. Tú que todo lo juzgas, tú que todo lo conoces, tú que todo, Padre Santo, lo dominas con tu gran poder. Estamos delante de ti para que nos ayudes, Señor, porque somos indignos, porque somos como langostas, Señor, delante de ti. Y si no fuera por ti, seríamos consumidos por las consecuencias de nuestro propio pecado. Y eso nos llevaría a la condenación, Señor. Gracias por salvarnos siendo nada, siendo muertos, siendo tus enemigos, siendo hijos de ira y de desobediencia. Tú siendo un Dios tan grande
dignarte en mirar a estos inútiles, a estos siervos, Padre Santo, que no servían para nada, Señor, y que es más, éramos tus completos enemigos. Ayúdanos, Cristo Jesús, a que esto produzca en nosotros humildad. ¿De qué valen nuestros títulos? ¿De qué valen nuestras carreras, nuestro dinero, nuestra profesión, nuestro oficio, nuestra fe, nuestras líneas teológicas? Delante de ti, Señor, como dijo el apóstol Pablo, todo esto es basura, Señor, para alcanzar el perfecto conocimiento en ti, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú eres Rey de Reyes y solo tú eres Señor de señores. No hay Dios fuera de ti, Señor. Forma en nuestra mente, en nuestro corazón, esta imagen bíblica y correcta que tú mismo nos has provisto de ti, Señor. Gracias te doy por mis hermanos. Ayúdanos a desaprender para aprender. Ayúdanos a desechar esos conocimientos incorrectos con lo que traíamos, Señor, y conformarnos a lo que dice las Escrituras. Y ahora, Padre Santo, ser un poco más bíblicos y ser un poco más fieles para ti, Señor. Gracias te doy en esta mañana por mis hermanos. Permítenos continuar teniendo un culto santo y un culto que exalte tu grandeza y tu poder sobre nosotros, tus siervos, pero también tus hijos adoptivos. Gracias te doy en esta mañana, amado Señor Jesús. A ti siempre sea toda la gloria y el honor, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Nos despedimos de los hermanos que se encuentran conectados en Facebook.